También tenemos la visita del abogado Lenín Garcés con el tema Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Muy buenas tardes, Jacqueline, son las 16 horas. Así es. Muy buenas tardes, Alicia, a toda la audiencia de Teleradio 1350M en esta su revista temporada Noticias. Justamente estamos ya pues iniciando un día más, gracias al Todopoderoso por permitirnos estar con cada uno de ustedes, amable audiencia. Y estamos pues ya en nuestro segmento de organizaciones gremiales, dándoles la cordial bienvenida pues a nuestro entrevistado de hoy, justamente que tenemos ya listo pues para darle la cordial bienvenida. Vamos a hablar un tema muy importante en este segmento, en la que destacamos en cuanto a lo que tiene que ver la aparición pues en el Ecuador, el órgano de Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Cuéntenos, le damos la cordial bienvenida, cuéntenos cuándo esto aparece en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y este órgano del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ahora comentamos aparece con la Constitución de Montecristi. En la Constitución de Montecristi se reformula la estructura de un Estado, es una cuestión muy novedosa, de la famosa, que viene ya desde la Revolución Francesa, la famosa división de poderes tripartita, es decir, en tres partes, ¿no? Se distribuye el poder, función legislativa, función ejecutiva, función judicial, que nosotros decimos. Bien, en Montecristi se introducen dos nuevas poderes, que propiamente es el término, pero que en Montecristi se le llama función. Y entonces aparecen ya no 3 funciones, sino 5 funciones. Una de estas funciones que aparece es el Consejo Nacional Electoral y la otra es la función de transparencia y control social. Dentro de la función de transparencia y control social está, sobre todas las otras, la más relevante, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bien, ahí aparece, ahí tiene origen este órgano, en que nosotros lo criticamos, si me permite, por las siguientes consideraciones. Cuando se hace la división de poderes, que la hace Montesquieu, que viene de los griegos, por supuesto, cuando no los griegos, pero que nosotros siempre nos repetimos a Montesquieu, el ilustrado de la Revolución Francesa, ¿no? Justamente para superar el antiguo régimen, los regímenes anteriores a la Revolución Francesa, que eran regímenes absolutos, monarquías absolutas. Y entonces desarrollar un nuevo régimen, que es el régimen que nos ha llegado como Estado moderno, ¿no? Como Estado democrático, como Estado de derecho. Y entonces aquí lo que hace Montesquieu es decir, por decirlo rápido, para que la audiencia lo reciba rápido y fácil, lo que hace es tratar de ir evitando el absolutismo, el poder absoluto. ¿De qué manera? Bifurcando, distribuyendo el poder en varios organismos, ¿no? En varias funciones. Y entonces, lo que hay que decir, y lo que yo quiero decir ahora, es que Montesquieu tenía la idea de 2 poderes, que es la idea, por ejemplo, que muchos tenemos. La idea de 2 poderes. ¿Por qué? Porque la idea es, ya luego vamos a decir rapidísimamente cómo que surge el tercer poder, la función judicial. La idea era simplemente que existe un poder, un gobierno, pero que debe de existir otra función del Estado, otro poder del Estado que limite ese poder. Es decir, ¿cuántos poderes debería de tener el Ecuador? Debería de tener no más de 3 poderes, porque esa es la división clásica, y la naturaleza propiamente de esta distribución es limitar el poder del que gobierna, ¿no? Que era en ese momento, en el antiguo régimen, el rey absoluto. ¿Cómo? Mediante una asamblea que limitase ese poder de alguna manera, que es lo que ahora tenemos como parlamento, o en nuestro caso también ya Asamblea Nacional. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que el poder no sea absoluto. El sentido es que el poder del que gobierna esté limitado por un órgano distinto de él. Esto es lo que se llama la famosa división de poderes, que es una estructura propiamente del Estado democrático. Luego, entonces, existe propiamente 2.
Luego introduce Montesquieu una tercera, pero esa tercera es como decir una invitada de piedra que al final se quedó ahí. ¿Por qué? Al final sabemos que la función judicial de todas maneras es la cenicienta de las funciones, es la que fácilmente es más vulnerada. Bien, en todo caso, esto ya la tradición lo ha recogido, 3 funciones del Estado. Digamos, si ya para Montesquieu se lo pensó en introducir una tercera, porque se supone que se trata simplemente de uno que gobierna y otro que tendrá que limitar ese poder, ¿para qué empezar a introducir una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta? ¿Cuál es el sentido? El sentido que se supone que el constituyente Montecristi quería darle es distribuir el poder más aún, más allá de las 3 funciones del Estado, para que sea más democrático. Abogado Lenín Garcés, ¿cuál es su criterio en torno a que en nuestro país primero había Congreso? Había un Congreso, una vez fue abolido para pasar a los asambleístas, a una asamblea. ¿Cree usted que ha mejorado la situación en nuestro país, hablando de leyes que benefician a todos los ecuatorianos? Bueno, mire, primero déjenme referirme a esto del Congreso, ¿no? Y por qué se ha cambiado estos términos. Algunos dicen, es cuestión de palabras. Yo pienso que las palabras es por donde debemos empezar. Y si no utilizamos los términos correctos, yo creo que no podemos tener demasiadas esperanzas de lo que sobrevenga luego. Yo creo que esto que se dice que cambien de nombre es algo ligero, para mí no es nada ligero, es algo importante. ¿Por qué no Congreso? Porque Congreso tiene la connotación de una élite, ¿no? De una élite. Es decir, hay un Congreso de Medicina y entonces hay una élite de médicos muy prestigiados, de médicos que se suponen son una autoridad en esa materia, que dan su ponencia, etcétera, etcétera, y es el Congreso. Este criterio se mantenía lógicamente al principio de la República, se le llamaba Congreso, donde se supone que no era un principio más bien aristocrático, es decir, que iban algunos, según qué, según los bienes que tenían, etcétera, ¿no? Y entonces, esto de Congreso, en Europa en general, no se utiliza la palabra, se utiliza la palabra parlamento, que tiene otra significación, que significa el lugar donde, el foro donde se va a exponer, donde se van a discutir. Es una idea más griega, ¿no? De la asamblea de Atenas, donde iban los ciudadanos pues a exponer y a discutir y todo esto de aquí. Entonces, esta idea de parlamento. La Revolución Francesa utiliza el término asamblea popular, es decir, que es el término que ha recogido, yo creo que en eso sí acertadamente Montecristi, al llamar a nuestro parlamento una asamblea nacional, porque justamente de eso se trata, de que no sea un congreso, sino que sea un parlamento, pero un parlamento que sea verdaderamente una asamblea nacional. Y que saquen leyes para gobernar a todo el país y que todos sean beneficiados en esto, bueno, no un cierto grupo. Naturalmente, el asunto de las leyes es que y lo que yo quisiera decir es que las leyes es el mecanismo, digamos, por el cual el Estado democrático lo hace fuente no ya al monarca del régimen, del antiguo régimen, es decir, a las monarquías absolutas, donde Luis XIV dice el Estado soy yo, y tenía razón cuando decía el Estado soy yo, porque era un monarca absoluto. Y entonces no había nada por encima del monarca. Entonces justamente es limitar ese poder y que las leyes sean emitidas por un órgano distinto. Y de ahí, esa es la idea que yo quiero transmitir, de ahí la necesidad de que el poder se divida. Porque si el poder no se divide, no podemos hablar de democracia. Porque la democracia no es solamente el voto, pues, es decir, la participación directa. La democracia requiere de una estructura orgánica del Estado, donde tiene su piedra angular es en dividir el poder. Así es, lamentablemente son cosas que acontecen en nuestro país. Y hablando de lo que tiene que ver con el Consejo de la Participación Ciudadana y el control transitorio, ¿no? Control social transitorio, ha aislado la Constitución, ¿cree usted? Bueno, con respecto a la Constitución se lo ha acusado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,
se lo ha acusado de violar la Constitución. Yo creo que por lo menos no podemos negar que se ha excedido, sin duda. Pero en este sentido, lo que yo quisiera, en la parte ya formal, en decir es que esto ya llegó a una instancia, no en cuanto a la gestión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no, sino en cuanto a la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana. En cuanto a eso, ya existe una cuestión en el orden formal, porque esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, que es una instancia suprema, y ya ella resolvió sobre el asunto, con bastante oposición, ¿no? Hubieron varios votos salvados, pero la resolución de la Corte Interamericana ya está dada, y entonces eso en el ámbito formal está legitimando a este Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a la existencia como tal. Luego otra cosa distinta es examinar las gestiones que ha ido realizando. Para su criterio, ¿cómo debería de manejarse esto? Mire, mi criterio es el siguiente. Mi criterio es que cuando se rompe un orden constitucional, se lo puede romper de dos maneras. De una manera violenta, es decir, decimos se ha roto el orden constitucional porque vemos tanques en Carondelet, vemos bombas, vemos muertos, vemos cosas, entonces decimos va a venir las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas intervengan, estas cosas. Entonces decimos se ha roto el orden constitucional, eso lo percibe el pueblo, evidentemente. Hay otra forma de romper el orden constitucional, que igualmente se lo rompe, pero que no se evidencia a la vista de los ciudadanos, porque no hay las bombas, no hay los tanques, no hay todas estas cosas, pero que de manera pacífica se rompe el Estado democrático y se rompe propiamente el orden constitucional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el orden constitucional establece una división tripartita, de tres poderes, dejémoslo en tres poderes, pero ese poder es controlado por uno solo, entonces se está vulnerando el orden constitucional. Es decir, el orden constitucional no se vulnera solamente con los golpes de Estado, con las bombas. Hay mecanismos para vulnerar el orden constitucional propiamente en que no presentan síntomas de violencia, de convulsión social. Y entonces, o somos un Estado que tenemos una Constitución, somos un Estado democrático, de una estructura democrática, o no lo somos. Entonces, yo creo que en este momento estamos frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está en un momento en que someterlo al orden constitucional ha sido para el Consejo de Participación Ciudadana una camisa de fuerza. Lo que quiero decir es que cuando se rompe el orden constitucional, no es fácil volver a recuperarlo por las vías constitucionales, que es una situación difícil. Esto poco se lo analiza, poco se lo desarrolla. Cuando se rompe un orden constitucional, ¿cómo lo recuperamos? Yo recuerdo cuando se rompió el orden constitucional con Agdalá, salió un constitucionalista a decir, ¿se puede todavía recuperar el orden constitucional? Y decía, vamos a ver cómo se lo va a recuperar. Entonces él decía, tiene que renunciar tal, la Asamblea tiene toda que renunciar, unas cuestiones totalmente inviables, ¿no es cierto? O sea, en la práctica, darle un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mira, queremos recuperar la democracia, queremos recuperar las instituciones del Estado, pero eso sí, está sometido al orden jurídico, a la Constitución, entonces es un poco, se comprende la situación extrema. Y aquí yo termino diciendo que estamos frente a un conflicto en el que a veces decimos, nos hundimos con la Constitución en la mano, o de pronto vamos un poco más allá y recuperamos y nos reordenamos. Quiero decir que el orden constitucional estaba roto. Por eso me parecen muy injustas las críticas que se hacen en este sentido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, como que si el orden constitucional hubiese estado intacto. Es decir, la gente necesita bombas, necesita muertos, necesita tanques en Carondelet para entender que se ha roto el orden constitucional. Es decir, no podemos juzgar como que si el Consejo de Transición, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio haya tenido ahí el orden jurídico y luego vulnerar la Constitución. Eso no es así. Eso no es así. El orden constitucional ha estado roto y se lo trata de recuperar. A veces sí ha excedido. Y en este caso, ¿cuál sería el paso a dar en este caso para poder reestructurarlo o
de pronto hacer un intento. No, yo creo que se lo ha hecho y bastante exitosamente. Tiene sus máculas, lógicamente, tiene sus máculas, se ha ido a veces más allá de lo que dice se ha interpretado ciertas cuestiones, etcétera, pero sin duda yo creo que está saliendo adelante, y eso justamente para mí es el gran mérito del actual gobierno. Es decir, yo entiendo que después de que termina el régimen anterior, nosotros desde mi punto de vista, que eso es un análisis que hay que desarrollarlo mucho, pero que simplemente lo enunciamos ahora, estábamos al borde del despeñadero. Es decir, yo creo sí que estábamos, adelante teníamos ya Venezuela o tal vez algo peor, no podemos saberlo, pero estábamos frente al borde de un despeñadero. O sea, esto es la cosa que la gente no dimensiona, porque la gente tiene que ver las cosas sensibles, el humo de las bombas y estas cosas, pero nosotros estábamos al borde de Venezuela o quién sabe qué Dios. Entonces, lo que se corresponde al nuevo gobierno es justamente recuperar las instituciones, recuperar la democracia, recuperar el orden, y el país saldrá adelante. Lo que la gente no dimensiona es el riesgo que ha estado. O sea, la gente ha estado caminando por un hilo sin darse cuenta que abajo tenía el abismo. Cuando son las 16 horas con 16 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Usted está en sintonía de Temporada Noticias, justamente pues dialogando con el abogado Lenín Garcés. Vamos a un corte comercial, siempre con nuestros auspiciantes. El maestro ecuatoriano disfruta ya del confort y la seguridad de un viaje familiar en su auto nuevo, con el crédito calendario que ofrece ya el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, desde el primer día de afiliación a una tasa promocional del 10% anual. Teleradio 1350 AM, información en movimiento. Claro, pero la fiscal, ahí está una pregunta. Inicio de espacio publicitario. Hay una del fiscal, hay una de la Corte Constitucional, por ejemplo. Cuando dice Trujillo, dice que las decisiones esas... La primera ya la digo. Sí, sí. La segunda también la digo. También. Puedo acceder a delitos quirografarios, hipotecarios y prendarios. Yo también estoy pensando en mi futuro y quiero afiliarme. La de Para Trujillo, mayor información, creo que es la tercera. visita el sitio web La tercera ya la digo, pero la existencia de en una redes sociales, en Facebook y Twitter, cuarta y quinta @FCNE oficial. No, eso ya está. y el control Sobre los jueces, sobre los jueces. ciudadana, el control social no puede hacer necesario. Lo siguiente. Pero también se ha dicho También fue. en su momento A ver, se puede meter un ahí para adelante. las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana estaban por encima de la Eso es lo que hay que aclarar. ¿Qué pienso? Radio 1350 AM, información en movimiento. Estaban por encima de la Constitución. Bueno, son las 16 horas 18 minutos aquí en Temporada Noticias a través de Teleradio 1350. Seguimos con nuestro entrevistado, el abogado Lenín Garcés. Así es. Bueno, abogado, yo tengo algo que preguntarle también. Me recuerdo, pues, en su momento Trujillo dijo que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio estaban por encima de la Constitución. ¿Qué opina usted al respecto? Bien, naturalmente la Constitución establece un orden de jerarquía que no puede existir nada por encima de la Constitución. Estos términos, a mi modo de ver términos, o sea, he dicho términos que utilizó el señor Trujillo, me parecen impropios. Pero sin embargo, hay que también decir que, aunque nada está por encima de la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
transitorio no está previsto en la Constitución. Esto es importante entenderlo. Por tanto, tiene unos mandatos populares expresos que deberán cumplirse, y la Constitución entonces, que establece la cuarta función del Estado, el Consejo la función de transparencia y control social y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son insuficientes, no son adecuadas para las atribuciones, para los mandatos que le ha dado el pueblo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Entonces, al no tener los instrumentos orgánicos, los instrumentos constitucionales adecuados para el mandato popular, hay que entender que entonces deberá regularse de una manera especial. Y esto es lo que hizo decir en su momento al señor Trujillo, que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana estaban por encima de la Constitución, cuando la explicación de esto de aquí viene a ser que la Constitución no es adecuada. Es decir, cuando nosotros vemos Constitución, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debemos entender que eso es algo distinto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que obedece a un mandato popular con unos mandatos expresos que deben de cumplirse. Bueno, seguimos con una pregunta más. ¿Usted no cree que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio ha aislado la Constitución? Sí, sí, se la ha vulnerado, la ha vulnerado, pero yo creo que más propiamente de decir que ha vulnerado la Constitución, debemos decir que el Consejo de Participación se ha excedido. Ahora, vamos a evaluar esto después de un tiempo, ¿no es cierto? Y después de un tiempo podremos decir, gracias a Dios se procedió de esa manera, ¿no? Vamos a ver, porque ¿qué ocurre? Ocurre que cuando existe ya una estructura del Estado consagrada a un poder absoluto, esa estructura no puede subsistir. Tiene que ser destruida. Tiene que ser destruida. Esta es la idea fundamental que yo creo tienen en la mente los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, y que la tendría yo también. Ellos dicen, interpretamos, es nuestro origen, es la voluntad popular. La voluntad popular interpreta aquello, ¿no? Pero en todo caso, ellos tienen una cuestión histórica que están ahí y tienen que cumplirla. Es que no se cumple. Bueno, ya se ha acusado de muchas cosas que al final salimos de una pero entramos en otra, que por aquí y por allá. Esto se verá en el futuro y con el tiempo. Es decir, no podemos ahora hacer una evaluación completa, sino después de esperar que todo esto termine y cómo va quedando el Estado. Si verdaderamente se recuperó las instituciones del Estado, se volvió al orden democrático, o todavía tenemos un Estado en que no está totalmente recuperado de aquello. Hay que entender que esto no es una tarea fácil para el Consejo de Estado, ni para el Ecuador entero. Es una tarea muy difícil. Así es, ha sido pues una importante entrevista en la que hemos estado enlazados para que la ciudadanía en general tenga conocimiento de lo que acontece con participación ciudadana y control social. Mucho gusto de haberlo tenido aquí, estimado abogado Lenín Garcés. Esperamos pues contar con su presencia en los futuros días, obviamente agendándolo, ¿sí? Encantado, yo siempre a las órdenes, y nuevamente gracias por vuestra invitación. Nosotros siempre agradecidos de vuestras invitaciones y siempre estaremos aquí cada vez que se nos invite. Así es. Estamos pues para informar. Acá también tenemos... Bueno, son las 16 horas y 24 minutos. Continuamos con nuestra revista Temporada Noticias en Teleradio 1350. En el día de hoy también nos visita el abogado Ricardo Valero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana. Él tiene el tema que nos va a tratar sobre el Encuentro Internacional de Operadores Logísticos
análisis de la legislación comercio exterior en Ecuador. Muy buenas tardes, abogado Valero. Pues, bienvenido a nuestra revista informativa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.